Buenos días. Gracias, profesora. Buenos días, profesora. ¿Me escuchan? Levantaron el trabajo, ¿no? Creo que era la primera práctica calificada 1. Era hasta ayer en la noche, ¿sí? Lo subieron, ¿no? Sí, profesora. Sí, lo subieron todos, ¿no? Disculpe, profesora, yo tuve un problema con el internet y no lo pude enviar, pero se lo envié al delegado un minuto después. ¿Pasa algo si no pude enviarlo? Claro, pues se supone que convenga, o sea, todos los trabajos tienen que estar en aula virtual, ¿no? Bueno, yo particularmente no acepto pues trabajos en Eso solo fue por ¿por segundo qué? que no Porque pude enviar pasa, la ¿no? O tarea. sea, ¿qué es lo que pasa? De que yo, o sea, bajo los trabajos del MUDE, ¿no? Del virtual uni, entonces ahí están bien empaquetados, ¿no? Entonces me mandan así al correo, entonces, sí, bueno, no es que me llenen el correo, pues, o sea, es una cosa que no debe de estar ahí en el correo, ¿no? En segundo lugar, me puedo olvidar el trabajo y el correo porque no es mi obligación bajarlo de allí, ¿no? Lo que sí es mi obligación es bajar del paquete que ustedes me envían virtual, ¿no? Entonces, eso es el principal problema, ¿no? Y la responsabilidad, obviamente, yo no la podría asumir porque ya está indicado que lo hagan y lo suban al móvil, por eso es que les ponía hasta las notas de la noche. Entiendo de que a veces uno no puede, pues no, la red durante el día está pesada, es complicada, etcétera, ¿no? Entonces, ya vaya a la noche, aparentemente a veces está ahora, ese es el tema, ¿no? O sea, por ahí el delegado, creo que será un mandato al delegado, los alumnos me indican, ¿no? Y al final, ¿cómo resolvemos ese problema? ¿Cómo resolvemos el problema? ¿Sí? Encontré, digamos, una cosa que me pareció interesante, pues, es el tema relacionado con el factor de potencia, que ya lo habíamos visto, ¿no? En ese triángulo de potencias, ¿no? Entonces, digamos, se puede decir que es un indicador del correcto aprovechamiento de la energía eléctrica, ¿no? O sea, eh, es una medida de la eficiencia o rendimiento de un equipo eléctrico, en este caso motor, electrodoméstico, etc. Pues nosotros habíamos indicado que teníamos ese triángulo de potencias, habíamos definido que la definición de potencia aparente, cuyas unidades son los Volapel, eran, digamos, el producto de B por I asterisco, B por I conjugado. Y a partir de eso, digamos, ya llegábamos a un triángulo en el cual teníamos la potencia activa, ¿no? Que también esto podría ser en el eje en el plano complejo, entonces la potencia activa estaba presente en las unidades de medida, o sea, las unidades básicas, ¿no es cierto? Eran
unidades de medida eran los vatios, pueden haber en este caso vatios, pueden haber megavatios, o sea, múltiplos unidades básicas. Nosotros trabajábamos de esa manera, ¿no? Sabemos indicar que la potencia aparente estaba en Volt-Ampere, que la potencia activa, P o W, está en vatios, y la potencia reactiva es Volt-Ampere reactiva, ¿no? Entonces, en una universidad, mira, estoy utilizando con fines académicos, ¿no? Es su uso es con fines académicos, no hay ninguna fines académicos. Entonces, el factor de potencia puede tomar valores entre 0 y 1. Claro, ¿por qué? Porque el coseno de teta puede tomar valores entre 0 y 1. El coseno de teta es 0 cuando el ángulo es 90. El coseno de teta es 1 cuando el ángulo es 0. Entonces, más o menos, o sea, se indica acá que, por ejemplo, tener pues un cos igual a 0 es malísimo, ¿no? O sea, para tener 0 es prácticamente tienes un sistema puramente reactivo, y habíamos dicho, ¿no?, que las cargas normalmente no son puramente reactivas, ni son puros, o sea, no están asociadas a la representación, digamos, ideal a través de una impedancia. Y esa impedancia, al también estar en el plano complejo, tenía una parte real y tenía una parte imaginada. Y entonces el ángulo estaba oscilando, pues no estamos entre, pues, o sea, normalmente son 36 grados, 45 grados, ¿no? O sea, nunca va a ser 0, nunca va a ser 1. Esto significaría, obviamente, que el hecho de tener un factor de potencia 1 significaría que toda la potencia generada, ¿no es cierto?, que toda la potencia generada en nuestro triángulo de potencias se transforma en potencia útil, en potencia activa. O sea, todos los Volt-Ampere se transforman en vatios, y entonces eso significaría que estamos en verdes, que estamos en una condición ideal, y eso sería, pues, o sea, el caso óptimo, ¿no?, que no se da, ¿no?, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí teníamos, por ejemplo, el caso de que la potencia, digamos, aparente, es la potencia activa y es la potencia reactiva, ¿no? Bueno, y como ejemplo bien práctico, pues, ¿no?, un vaso de cerveza, que necesariamente cuando uno sirve, pues tiene espuma, y entonces, o sea, lo útil es lo que el licor, el líquido que está aquí, ¿no es cierto?, útil, y esto es la energía desaprovechada. Pueden decir, no tomamos la espuma, ¿no?, si no nos aprovechamos. Esta potencia reactiva, que aparentemente es una energía que en realidad toma preponderancia para el caso, digamos, de las cargas que están asociadas a los motores. Un motor, digamos, tiene que generar su campo magnético, una corriente magnetizante, y esta corriente magnetizante está asociada a los elementos reactivos, ¿no?, digamos, inductivos, ¿no? O sea, los ganados, ¿no?, ¿no? Que pueden estar en entonces, esta es una energía que aparentemente se desaprovecha, pero que el motor para su funcionamiento lo va a necesitar, ¿cierto? Entonces, vamos a ver la forma de cómo es que vamos a proveer esa potencia reactiva para las cargas, toda vez sabiendo de que, digamos, o sea, las empresas eléctricas, ¿no?, te dan el suministro eléctrico, ¿no?, la fábrica, ¿no? Pero, digamos, o sea, cuando tú tienes un exceso de potencia reactiva, te cobran por esa potencia, te ponen multas, ¿no? Te dicen que usted puede obtener de nosotros solamente, digamos, por decirle, a un 20% de potencia reactiva. Lo demás es problema suyo, como se resuelve. No has pasado de eso, entonces ya viene la multa y entonces hay que pagar, ¿no? Entonces, todas las empresas optan por, digamos, por salir de la multa. Profesora, Sí. profesora, disculpe.
Se corta bastante su audio, profesora. ¿Por qué? Será La última clase, la verdad, sí se escuchaba mejor, pero ahorita de que está mencionando partes importantes, la verdad se pierde parte de la ¿cómo información. se me corta? Sí, profesora. ¿Qué pasará? Debe ser el internet, pues, ¿no? Es Me, el me, me parece que es el micro, porque, o sea, sí hay continuidad, pero el volumen cae significativamente por momentos, ¿no? micro, pero el micro yo, ese ya es el audio del Zoom mismo, pues ya no es, yo no puedo controlar esto, ¿no? Porque yo tengo allí, digamos, o sea, pero el sonido, el nivel del sonido sí está bien, ¿no? Sí se escucha. Sí. Ahorita, por ejemplo, está continuo su micrófono, sí le escuchamos, pero cuando estás poniendo, sí se cortaba bastante. Entonces voy a tener que hablar un poco de repente más despacio. Sí, por ejemplo, ahorita lo escuchamos claramente. Entonces no hablar tan rápido, sino un poco más despacio. Ahora sí me escuchan. Sí, profesora. Sí, profesora. Voy a hablar más despacio entonces. No puede ser de que haya interferencia entre el eco, el sonido, y bueno, pues ya genere problemas. Entonces les estaba indicando que bueno, esta es una representación de qué es la potencia, ¿no? La potencia. Entonces, nosotros necesitamos la potencia reactiva. ¿Para qué? Porque, digamos, los motores necesitan su potencia reactiva para poder trabajar, para poder arrancar, para poder generar sus campos magnéticos. Ustedes saben que los motores trabajan por efecto de los campos magnéticos. Y entonces, digamos, o sea, las empresas me dicen a mí, bueno, tú necesitas eh, 100 100 VAR, pero nosotros te podemos dar 20. Si te pasas de esos 20, vas a tener que pagar una multa. Y entonces yo tengo que ver la forma de cómo me voy a proveer de esos 80 que me hacen falta para poder, digamos, darle a mis motores la potencia reactiva que ellos necesitan para poder operar, para poder trabajar y para poder accionar de repente el entorno, para poder accionar de repente, un, ¿cómo se dice? Una palanca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, normalmente, digamos, o sea, estábamos indicando aquí de que dependiendo de los países, esto es una norma o es una recomendación a nivel de Argentina. Dicen que lo recomendado es que estés trabajando con 0,85. Por debajo no, porque pues pierdes eficiencia, no vas a trabajar bien, ¿no? Entonces vas a tener un sobredimensionamiento, ¿no? De repente del generador bueno, pues si las cargas, o sea, no necesitan tanto en nuestro caso, normalmente lo recomendado es 0,86, ¿no? Y eso, como se dice, depende de las normas eh, con las cuales debemos utilizar. Entonces, en nuestro caso, lo recomendado es 0,86 y la frecuencia de trabajo es 70 Hz, ¿cierto? Entonces, venía por acá, ¿no? Entonces, justamente aquí hablábamos, ¿no? De lo que es parte del trabajo, me encontré. Ustedes en el trabajo se les indica que, pues, o sea, que tomen todas las características que creen importantes de las cargas que tienen en su casa y a partir de eso, pues, hay la potencia activa, la potencia reactiva, total, todos los equipos domésticos en su casa, y luego hay, digamos, el factor de potencia de esa carga total que está en la casa. Y veíamos acá, entonces me parece interesante, uy, dice que está lo que le he dado a los chicos. Bueno, ya. Entonces, por ejemplo, la plancha es una carga puramente la plancha
es una carga, digamos, puramente resistiva, lo que utiliza, o sea, el factor de potencia es 1. Una plancha normal, estándar, es de 2000 vatios, ¿no es cierto? Trabaja a 220 voltios y está a 50 Hz. Bueno, ellos trabajan a 50 Hz, nosotros trabajamos a 60 Hz, ¿no es cierto? Ahí no hay mucho problema, porque, o sea, por ejemplo, en Norteamérica los equipos trabajan a 110, y cuando compramos un equipo en los Estados Unidos, tenemos que poner el transformador para que pueda trabajar acá a 220 voltios, ¿cierto? Que es la tensión estándar en los domicilios, de modo particular. Y también tenemos, por ejemplo, la lámpara incandescente, que les habíamos dicho que ya no se usa, pues, ¿no? Ya no hay casi lámparas incandescentes, ¿no? O sea, no eran muy efectivas, no eran muy eficientes y desprendían mucho calor. Entonces, su potencia es una vez un poco de 100 vatios, el factor de potencia también es 1. Entonces, todos estos de acá se están asociados a cargas puramente eléctricas. Aquí tenemos un horno eléctrico, con base a resistencias, también entonces, como está en base a resistencias, su factor de potencia es 1, y eso, bueno, es dependiendo del tamaño, pueden haber más grandes o más pequeños, entonces tenemos acá los otros, o sea, por ejemplo, acá una refrigeradora estándar, normal, ¿no es cierto? Bueno, las dimensiones no las no están puestas aquí, no sé si ustedes en su trabajo han puesto las dimensiones, tiene una potencia, por ejemplo, acá de 150 vatios, o sea, no consume mucho en realidad la refrigeradora, ¿no? Entonces su factor de potencia es de 8. O sea, también ya casi no se usan estos fluorescentes, ¿no? Los fluorescentes ya no se usan, están utilizando son las lámparas LED ahora, ¿no? Inclusive en todas las casas, porque son más eficientes y porque tienen, digamos, una luz más cálidos, ¿no? Que aparentemente van a permitir de que la vista tampoco se malogre o haga demasiado esfuerzo para ver, ¿no? Entonces, estos fluorescentes, como ustedes ven, tienen un control de potencia también muy bajo, ¿no? De 0,45, y a veces hay que conectar en condensador para mejorar esto. O sea, hay estos fluorescentes de 40, de 60, etcétera, ¿no? Dependiendo de uno, en el mercado. Nosotros trabajamos en de 20, de 40, 60, no, creo que no hay. Bueno, pero ahorita, como les digo, ya no se usa fluorescentes, queda pues de repente en las instalaciones antiguas todavía se usan porque, bueno, duran bastante, ¿no? Duran bastante, sin duda, ¿no? Entonces, es factor de potencia 0,45. Esto de acá es una lavadora, ¿no? Es una lavadora relativamente pequeña, supongo que será pues para 8 kilos de ropa, algo así, tal vez 10. Entonces tiene una potencia de 578 vatios, 200 siempre, ¿no? Todos trabajando a la misma tensión, porque habíamos dicho que todas las cargas en casa están conectadas en paralelo. Entonces, el factor de potencia en este caso es 0,85. Aquí tenemos, este es un microondas, ahora que se nos ha hecho digamos, en un artefacto doméstico, así, digamos, irrenunciable, ¿no? Porque todos casi tenemos en casa microondas para poder para calentar la comida, y en algunos casos para cocinar, y rapidísimo, ¿no? Su potencia es 1330 vatios, ¿no? Si consume un poquito más, más eléctricos, es factor de potencia 0,60, que es relativamente poco, pero sí compensa, podríamos hacer las cosas muy rápidas, ¿no? Todo lo podemos utilizar. Entonces, bueno, eso era el factor. Aquí, digamos, lo que les estábamos indicando un poco, ¿no? Y bueno, lo vamos a ver en otra diapositiva, de manera ya gráfica, ¿no? Aquí ya es de manera, digamos, real, ¿no? Entonces, tenemos la red, las líneas de transmisión, que son las que van a, bueno, dentro que se tapa, que están en transformación, ¿no? De repente acá se están generando a 220 kilovoltios y va a llegar acá a 380 voltios o 440, dependiendo, digamos, de cómo está trabajando esta
supongamos que es una fábrica, vamos a representar por un motor, N cargas que pueden haber en una fábrica, la vamos a representar. Entonces, bueno, desde centro de generación, o sea, por la red viaja la potencia activa y la potencia reactiva. No es que viajan de ese modo, separados, ¿no? Sino lo que ocurre es que tiene un poquito para aclarar de que, digamos, o sea, todo esto es un cable, digamos, un cable por donde viene la potencia activa, por donde viene la potencia reactiva. Como ustedes podrán observar, entonces el cable con los dos tipos de potencia es relativamente grueso, ¿no? Entonces el calibre del conductor es relativamente grueso. Entonces esto significa que cuando el cable es mucho más, tiene de mayor diámetro, significa que tiene más costo, ¿no? O sea, aparte de que ya nos han dicho, ¿no? Las empresas de no podemos utilizar, digamos, una potencia como ellos nos están dando acá, no debemos utilizarlo porque vamos a ser sancionados. Entonces dicen ustedes, bueno, yo les voy a dar un poco, para que ustedes vean cómo resuelven su problema. ¿Para qué? Para que su motor pues, pueda trabajar. Entonces aquí viene, digamos, nosotros vamos a suministrar la potencia reactiva, digamos, o sea, a través de un capacitor, ¿no? A través de un capacitor y le vamos a dar potencia reactiva al entorno. Con eso ya prácticamente estaríamos anulando este cable verde, que está idealizado, pues porque definitivamente así no vienen en dos cables, ¿no? Solamente vienen un cable, la potencia activa y la potencia reactiva. Para eso vamos a utilizar un banco de capacitores, ¿no? Que puede ser, digamos, manual, puede ser automático, va a depender de la forma como nosotros queramos hacer la corrección. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de operación, ¿no? Las condiciones de operación y para mejorar, digamos, las condiciones económicas para la empresa, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que tenemos que hacer. Lo vamos a ver en la otra diapositiva, ¿no? Que tiene focales de la red, la vamos a introducir nosotros en otro camino y le vamos a dar al motor lo que necesita. Bueno, que acá ya son criterios, ¿no? Criterios para su facturación, de manera informe, que pues digamos, o sea, ¿no? Por ejemplo, acá hay un instrumento para medir la composición especial de una pinza, ¿no? Una pinza, en la cual, digamos, se mide la corriente, se pone sobre el cable, entonces con la pinza se agarra el cable, se mide la corriente, se mide luego, digamos, se mide la tensión con hilos que te proporciona este instrumento, y luego, digamos, se mide el factor de potencia. En el laboratorio hay uno mucho más completo que te mide potencia, te mide potencia activa, te mide potencia reactiva, es un plug que se llama, ¿no? Te mide inclusive algunos armónicos, te mide el cosfi, la corriente, te mide la tensión, eso es un poco mucho más completo y obviamente te mide el factor de potencia, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, lo que nosotros ya sabíamos, ¿no? En la clase anterior, en la clase última, habíamos terminado por construir nuestro triángulo de potencias. Entonces, el triángulo de potencias, ¿no es cierto? Esto era, por ejemplo, el bipoli asterisco, formado en este caso, en un triángulo de potencias de una carga inductiva. Porque, digamos, el I asterisco, o sea, el I es I ángulo de menos phi, pero como I es asterisco, es I ángulo de phi, y entonces el triángulo se transforma en un triángulo positivo, eje positivo, digamos, o cuando trabajamos en el plano complejo, está pues en el y esto corresponde, obviamente, a una corresponde a ese triángulo de potencias.
potencias asociados a una carga inductiva, donde y es, digamos, es el ángulo de la impedancia, ¿no? Es el ángulo de la impedancia, es el ángulo de la, es el ángulo, es el ángulo de la tensión entre la corriente. Entonces, si utilizamos el criterio de cos-phi, ¿no? Potencia, ¿no? Llamado a veces FDP o cos-phi, entonces P sobre S. Lo sacamos de acá de triángulo P, que está expresado en vatios, y S es, digamos, por ampere, o sea, la potencia aparente P sobre y bueno, son algunas cosas, unas misceláneas, ¿no? Unas misceláneas para poder responder en base a una experiencia pasada, pero ya hemos visto los criterios, ¿no? De potencia, ¿no? Porque ya cómo vamos a hacer la compensación, que ahora lo vamos a ver, acá. Claro, justamente lo que estábamos viendo era, ¿se acuerdan del triángulo de potencias? En este caso ya estamos viendo cuando ya le hemos puesto el condensador, cuando ya le hemos puesto el condensador. Al comienzo eh, tenemos, digamos, este triángulo, ¿no? De potencias, digamos, azul, que viene a ser bueno, está graficado de este modo, da la sensación de que es un triángulo, digamos, ya no capacitivo, ¿no? Pero eso no depende, pues yo lo puedo graficar de ese modo, puedo asumir también de que, digamos, bueno, es una carga que tiene una carga capacitiva, digamos, ¿no? Por la forma como está graficado. Pero tiene, digamos, al comienzo tiene un teta-1. Luego, cuando yo ya le pongo el condensador, entonces ya, digamos, este triángulo queda grande acá, cuando ya le pongo el condensador, se transforma este triangulito rojo que está aquí, ¿no? Cuyo ángulo va a ser Φ2, ¿no? El triángulo final va a tener un Φ2. El ángulo del triángulo inicial va a tener un Φ2. Y entonces habíamos dicho, ¿no? Que la potencia, digamos, o sea, eh, esto viene a ser la potencia reactiva de la carga 2, la potencia reactiva de la carga 1. Entonces, si yo hago la diferencia del Q azul menos el Q rojo, voy a obtener la carga del capacitor. Voy a obtener la carga del capacitor. Voy a obtener la carga del capacitor. Habíamos dicho, no, si esto corresponde a una carga capacitiva, inductiva, entonces el Q va en sentido inverso. Por eso es que, digamos, esto es el Q del condensador, ¿no? Entonces, si es una carga capacitiva, pero digamos que debemos seguir mejorándolo, entonces también, digamos, esto sería el Q del condensador, ¿no? Entonces, P viene a ser la potencia activa, está representada acá por la potencia activa. S1 y S2 son potencias aparentes. S1, S2, potencia aparente, antes y después de la compensación. El S1 grande, antes de la compensación, ¿no? El S2 un poco más pequeño después de la compensación, ¿no?
Este Q sub C, este valor de Q sub C, este valor de Q sub C es la potencia del capacitor. Este valor es Q sub 1, este valor de acá es Q sub 2, ¿no? Q sub 1, potencia reactiva sin capacitor, el azul, potencia reactiva con capacitor, el rojo, y la diferencia con el condensador. Tenemos acá, ¿no? Que Q del condensador, entonces, ya ustedes si desean, pueden hallar el Q, pueden hallar el Q sub C. Todos estos son los triángulos en los cuales conocen el lado de acá de la potencia, que es conocida, conoce el Pi1, conoce el Pi2, y a partir de eso pueden resolver el triángulo, tanto para el triángulo azul como para el triángulo rojo, que luego hallar la diferencia. Pero ya en términos prácticos, el Q sub C, ¿cómo se obtiene? Como P, que siempre es posible calcular, ¿no? Porque esa P es la potencia eléctrica que viene, digamos, transformada de la potencia mecánica que normalmente no está para el caso de un motor. El Q del condensador va a ser igual a P tangente de Pi1. ¿Qué cosa era Pi1? Uno era conmigo. Antes se pidió compartir la potencia de la carga antes del condensador, y eso era el Pi2, es Pi2 es después de que viene es el ángulo del triángulo rojo chiquito. C es igual, entonces que solamente necesito conocer P, que es la potencia, y la voy a conocer, que sí la puedo calcular. Pi1 no conozco y Pi2 conozco. Entonces la gente de Pi1 y esta gente de Pi2. Entonces eso viene a ser el Q de Q sub C. Entonces tenemos acá justamente lo que estamos indicando, ¿no? La red, por acá viene la potencia activa, la potencia reactiva, digamos que está acá, ¿no? Entonces aquí nosotros estamos resolviendo nuestro problema, ¿no? La potencia reactiva, ¿no? Ya bueno, lo que nos da la empresa pues es este chiquito que viene acá, ¿no? Nosotros la mayor parte ya la estamos dando a la carga, ¿no? La potencia activa no cambia. Lo que se cambia es la potencia reactiva ahorita por la empresa, nosotros es el mínimo permitido, y esto es lo que nosotros vamos a inyectarle, vamos a inyectarle a nuestra carga para que esta pueda ser usada para los mecanismos para la compensación reactiva, para el uso del banco de condensadores son muchos, ¿no? Por eso tiene la planta, digamos, o sea, tomar las características por, hay que hacer un trabajo de campo, pues, o sea, en plan industrial, como para poder luego decir, vamos a utilizar un banco de condensadores, de repente automático, de repente vamos a utilizar una parte mecánico, para todo el sistema, la entrada del generador, o de repente hacemos motor por motor, depende ya de las condiciones de trabajo, encontremos en nuestra fábrica, cuál sería la situación más adecuada y más conveniente, ¿no? Digamos, si falla un motor, ya bueno, no hay ningún problema, ¿no? Porque lo conecto a la entrada, entonces hay algún problema y falla el banco, entonces todo el sistema se ve deteriorado, o sea, se ve afectado, entonces hay que tener partes, hay que agruparlos, etc. Eso es un trabajo ya mucho más técnico que hay que ir a hacer. Aquí habla, por ejemplo, de, digamos, qué significa los microfaradios, los milifaradios, los nanofaradios, las unidades, ¿no? También por las cuales se puede trabajar. En este caso, tenemos acá un motor, ¿no? Con fase neutra, o sea, una línea y un neutro. Y este compensador que tenemos acá no está para hacer la compensación. Para el arranque,
condensador, y ese piso condensador está aquí para facilitar el arranque del entonces vienen acá algunas preguntas, a nuestro triángulo de potencias, con los cuales nosotros ya nos estamos familiarizados. Aquí dice, por ejemplo, tiene un factor de potencia de 8, ¿no? Escribo unos vales, tiene ese valor, luego viene acá hay el Q1, se encuentra en el caso del factor de potencia, que se lo mide al final, y 2 se va a 4, hay su tangente, hay ese de acá, y al final, ¿no? Lo que habíamos dicho al comienzo, ¿no? Lo habíamos resumido en una fórmula más pequeña, ¿no? La diferencia es Q1 menos Q2, entonces eso correspondería ¿cómo se llama? La potencia del condensador. La potencia del condensador. Y bueno, aquí se ve ya, también se puede utilizar tablas, ¿no? Etcétera, etcétera. Aquí habíamos visto, por ejemplo, la vez pasada, lo que era la potencia compleja, ¿no? Las características básicas que debe tener un motor, y habíamos realizado ya habíamos hallado la potencia, ¿no? La potencia doble que nos no cambia. Y bueno, ya habíamos hallado la potencia aparente, la corriente, en la clase anterior. En la clase anterior. Entonces, y hablaba de la potencia compleja, es básicos y de cuánto eso no nos interesa por ahora, entonces vamos a dejarlo para después, cuando tengamos que tocar el tema en el momento adecuado. Tenemos aquí el caso de corrección de factor de potencia. Tenemos el uso del condensador en nuestro de qué se va a limitar solamente el motor. Después, vamos a realizar la compensación. Para realizar la compensación, vamos a colocar un valor de un banco de capacitores, y con eso siempre nos dicen cuál es el valor definido que el factor de potencia por decir de 0,8 llegue a ser 0,9. Profesora, disculpe, no se escuchó nada de lo que dijo hace un momento. Ya, o sea, tenemos acá un generador y al comienzo tenemos que estar alimentando solamente al motor, ¿ya? Entonces, después recién vamos a conectar el banco de condensadores. ¿Para qué? Para realizar lo que se llama la corrección del factor de potencia. Cuando yo coloco un banco de condensadores al motor, entonces lo que estoy realizando es una compensación. Es lo que estoy diciendo, estoy llamando para mejorar el factor de potencia, para mejorar el factor de potencia, ¿no?
Entonces, aquí tenemos acá, por ejemplo, ¿no? En este caso, eh, debe especificarse, dice los HP, con qué trabaja el motor, es decir, con qué porcentaje también de plena carga. Esto ya lo sabemos desde que habíamos visto acá, ¿no? O sea, qué porcentaje de plena carga, cuál es su eficiencia, esas son las características que vamos a tener del motor. Y con eso yo voy a obtener la potencia activa, ¿no? La potencia activa, porque hemos visto ahí que el cálculo de la potencia reactiva del condensador depende solamente de la potencia activa y del ángulo, digamos que tengo el ángulo activo y más menos la tangente del ángulo nuevo, ¿no? O sea que eso me lo dicen, ¿no? Entonces me dicen a mí usted, a ver, calcule usted el valor de C de tal manera de que el factor de potencia se supone que ya al comienzo yo tengo acá el factor de potencia determinado, de tal manera que el factor de potencia sea de 0, ¿qué les digo, no? O sea, que sea 0,9, allá. Entonces yo empiezo a buscar cálculos para determinar eso, ¿no? Entonces, dice aquí, ¿no? Con el dato anterior se calcula la potencia activa y aparente. Luego se procede preferentemente por método gráfico, ¿no? Por método gráfico. Tenemos acá phi, es el ángulo de la impedancia del motor. ¿No? Phi es el ángulo de la impedancia del motor. Teta corresponde al factor de potencia que se desea mejorar, ¿no? O sea, yo quiero llegar a este ángulo teta. Al comienzo tengo phi, pero yo quiero llegar a teta. Y esto viene a ser Q sub C, es la potencia reactiva del condensador que permitirá la corrección deseada. Y que a partir de este Q sub C, yo voy a hallar el valor de C que me haga posible llegar al ángulo teta. Y me haga posible llegar al ángulo teta. Entonces, desde el punto de vista gráfico, tendríamos acá esto en cambio. Profesora, no se le escucha. Sí, ya. No, ahora sí, Ahora sí, profe. ya. Mire, vamos a, por ejemplo, tenemos acá lo siguiente, ¿no? Tenemos acá lo siguiente. Vamos a aprovechar, vamos a decir que tenemos acá esta B. Por ejemplo, acá esta B, ¿no? Y lo vamos a tomar como referencia porque es la tensión del motor y va a ser también la tensión al cual tenemos que colocar el condensador. ¿Aló? Ya, bien. Entonces esto va a ser, digamos, nuestro B, ¿no? Al comienzo decimos que solamente tenemos el motor. O sea, olvídense, esto de acá no está presente. Y no está presente. Entonces, vamos a graficar cómo es, dónde debe de estar la corriente del motor. Se supone que al comienzo la corriente del motor es la corriente I, porque no está acá C, ¿no es cierto? Y está recorriendo todo esto y viene a ser la corriente del motor. ¿Dónde debo graficar la corriente del motor? ¿Hacia abajo de D o hacia arriba de D? ¿Hacia dónde debo graficar la corriente del motor? ¿Hacia dónde debo graficar la corriente del motor? ¿De abajo, profe? Abajo, claro. ¿Por qué? Porque el motor... Es inductivo. No le voy a poner las flechitas porque eso es todo un tema, ¿no? Ya, está bien. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya, entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que pasa es lo siguiente. Que en este caso, el I, que es la I de acá,
va a ser igual a la I del motor, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? A ver, lo habré hecho sale mal, no importa. La I es la I del motor, porque esto no está aquí, ¿no es cierto? Esto no está aquí. ¿Están todos de acuerdo? Disculpe, profe, ¿puede repetir? O sea, olvídense, el condensador no está aquí, no está, por eso está eliminado, está afuera, ¿está bien? Está afuera, está, por eso le he puesto esta marca, no está. Entonces, esta I de acá, va a ser igual a la I del motor o no. Sí, profe. Claro, perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Dónde está? Ahora sí, lo que vamos a hacer es, le vamos a colocar el condensador. Y lo que vamos a graficar va a ser esta corriente de aquí. Siempre se grafica la corriente del sistema. Siempre se grafica esta corriente del sistema. Y vamos a ver cómo va a aparecer en su nueva condición cuando yo le he puesto el condensador. O sea, nosotros sabemos de que, por ejemplo, aquí, por ejemplo, yo puedo colocarlo. Yo puedo colocar aquí también un B, ¿no? Que es este de acá. Puedo colocar un B. Esa es una de las propiedades que tiene el fasor, ¿no? Que yo la puedo desplazar, que lo puedo desplazar, ¿no es cierto? Lo puedo desplazar y eso pues me ayuda mucho a poder yo hacer mi diagrama fasorial o mi gráfico. Entonces, esta I sub C, ¿hacia dónde va a estar? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, profe. Hacia arriba, no, va a ser hacia arriba, ¿no? Va a ir hacia arriba. Digamos que viene hasta allí, que viene hasta aquí, ¿no? Y entonces vamos a tener ahora, ahí está, bueno, pues vamos a tener ahora, tiene que ir hacia arriba, ¿por qué? Porque está en adelanto. Entonces vamos a tener esta I, ¿es la I de quién? A ver, esta I es la I de quién? ¿Cuál, profe? ¿De Ley del quién? capacitor. Claro, muy bien. Esta I es la I del capacitor. Y está adelantada respecto de su tensión 90 grados. Y esta I va a ser igual la I total. Esto va a ser la I total. Es decir, que al comienzo, siendo el condensador tenía, es decir, que al comienzo, es decir, que al comienzo, sin el condensador tenía esta I, ¿no? Tenía esta I, ¿no? Y luego, después, cuando le he puesto el condensador, tengo esta I. Ya está ahí, ¿no? Que es la I de acá del sistema, que es la I del sistema. Entonces podemos observar que al comienzo esta corriente es mucho más grande que la corriente después de que ya haya conectado el condensador, ¿no es cierto? Esto sería, digamos, el diagrama fasorial de corrientes, ¿no? Cuando yo tengo un condensador. Este va a ser un ángulo, ¿no es cierto? Vamos a tener acá. Obviamente al comienzo esto era el ángulo que decía que era phi, pues, ¿no? Que decía, en el caso decía de que esto era phi, ya, esto era phi, esto de acá era phi, y ahora este chiquito, están diciendo
es teta. Esto sería el diagrama fasorial de corrientes. Ahora la condición óptima sería en que para que la corriente sea mínima, la corriente de acá del sistema, porque siempre vamos a estar analizando esa corriente de acá, esta corriente de acá es la que nos va a interesar, es la corriente del sistema. Para la condición óptima, ¿no es cierto? Para la condición óptima, para la condición óptima, esta I sub C, ¿hacia dónde sería? Para la condición óptima, esta I sub C sería hasta acá, ¿no es cierto? Entonces allí, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que pasaría? Que B, que la B, que es del generador, que es la B del sistema, y la corriente total, ¿no es cierto? Y la corriente total estarían en fase, Entonces, eso sería el menor ángulo que se estaría describiendo en esa condición, porque el ángulo sería 0 grados. B, digamos, sería en fase, y sub C sería, pues, o sea, I sub C sería hasta acá, ¿no? Y sub C. Entonces, cuando les pregunta para que sea mínima corriente, ¿no? Mínima corriente acá, va a ser esa condición de acá. I sub M más I sub C hasta que la tensión y la corriente estén en fase. Eso sería, digamos, el diagrama fasorial de corrientes. El diagrama fasorial de corrientes. No olvidar cómo aparece al comienzo la corriente y cómo después aparece, ¿no? O sea que hay inclusive tres casos, ¿no? Al comienzo, sin el condensador, esta I de acá es igual a I del motor. Luego le conecto el condensador, esta I de acá, es esta I de acá. Y para la condición de mínima corriente, esta I de acá está aquí en fase con la tensión, ¿no? O sea, hay tres casos, ¿no? Que ya no se van a dar otros, Sin condensador, con condensador y la condición óptima, la condición ideal. A eso se le llama cuando la tensión y la corriente están en fase, se dice, digamos, que el sistema está en resonancia, ¿no? Presente de resonancia, pero que ya son conceptos que luego lo vamos a ver. Y aquí utilizar ese término de resonancia pues, no es adecuado, porque el motor no puede trabajar en condiciones de resonancia, porque si lo hace se va a deteriorar y se puede malograr, o sea, se puede quemar, ¿no? Hay ciertas consideraciones para el concepto de resonancia, pero lo que sí sabemos es que la tensión y la corriente van a estar en fase. Entonces, este sería el fasorial completo de corrientes y las situaciones que se van creando, ¿no? 1, 2, 3 situaciones que se van creando. ¿Cuál es la condición con la que voy a trabajar? Normalmente va a ser la segunda, ¿no? O sea, yo tengo un cosfi, tengo un phi, y luego me piden un teta, que yo llegue hasta un teta determinado, y entonces a partir de eso pues, me pueden pedir el valor de la corriente. Si me dan el valor de la tensión, entonces yo puedo hallar, o sea, si me piden, como conozco B del condensador, entonces puedo hallar el XC. El XC va a ser igual a ¿qué? El XC va a ser igual a B, ya lo conozco, el B del condensador es el B del motor, sobre I, que acá lo conozco, sobre I del condensador y B del condensador. Puede ser en principio el módulo, puede ser el módulo, ¿no? Y entonces, esto, como ya lo conozco XC, entonces XC aquí es igual, a ver, XC aquí es igual 2pi, la frecuencia y la capacitancia. XC es igual a 1 sobre omega C, ¿no? Claro, era la inversa, sí, W y C, Omega C. 2pi FC. Claro, perfecto. XC lo conozco, aquí está, ya lo conozco, ¿no?
Omega, esta también lo conozco. Y entonces, omega lo conozco, y lo que me están diciendo, hay usted el valor de C, hay usted el valor de C, ¿no es cierto? Hay usted el valor de C para cualquiera de estas condiciones que me están para, bueno, o para la condición 2 o para la condición 3 que me están indicando ahí, ¿no es cierto? Entonces, lo puedo hallar por este lado, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver de qué forma se trabaja aquí. Aquí nos están indicando, ya sabemos que phi es el ángulo de la impedancia del motor. Entonces, cómo podría expresar la impedancia del motor? El Z del motor ¿cómo representaría la impedancia del motor? A ver, por favor, alguien que me diga. El Z del motor, ¿a qué sería igual? A ver, alguien que me indique a qué sería igual el Z del motor. ¿Cómo podría expresarlo, digamos, eh, de forma matemática, la impedancia del motor? ¿A qué sería igual Z del motor? A ver, alguien que me diga, en principio, ¿cómo es la impedancia del motor? ¿Es inductivo o es capacitivo? Inductivo. Inductivo. Entonces, ¿cómo se representa una impedancia inductiva? Puramente, profesora. No, pues no, si Entonces tiene una parte resistiva. claro, si tiene acá el phi, si tiene un phi, ¿ya qué significa? Que no es puramente, pues no es puramente reactivo ni nada, y un motor no es puramente reactivo, ¿no? Se le representa matemáticamente por una impedancia. Entonces, si es inductivo, ¿cómo lo representaría? La parte resistiva menos el XC. Menos o más. R del motor, ya supongo que ese es R del motor. ¿Cómo es acá? ¿Es más o menos? Es menos. ¿Por qué menos? Es inductivo, claro, es más, disculpe. Más la positiva, la impedancia es positiva, pues sería J, XC. perfecto. Eso siempre va a ser la representación, porque sea la representación de la inductancia del motor, ¿no? Y esto, el phi será el arco cuyo tangente vale xn sobre rn, ¿no es cierto? Entonces, pues ya teniendo acá el z, pues ya ustedes pueden trabajar con todas las funciones trigonométricas que ya saben y que ya conocen, ¿no es cierto? Entonces, pues, esto está correcto, la representación de la impedancia del motor, ¿no? Entonces, Q(C) es la potencia reactiva del condensador que permitirá la corrección de Cian. Entonces, vamos a tener acá, aquí ya tenemos no sé si lo habíamos visto, pero en la diapositiva anterior, pero aquí también lo vamos a, ya estamos haciendo la parte, digamos, la parte gráfica, ¿no? Aquí estamos haciendo la parte gráfica. Al comienzo tenemos, cuando solamente estaba el motor, esto era, digamos, el triángulo de potencias, ¿no? Era el triángulo de potencias. Ya sus flechitas se suponen que ustedes ya lo saben y lo ven. Ya está. Esto es cuando estaba solito el motor, ¿no? En la condición cuando estaba aquí, ¿no? En esta condición, cuando estaba solito el motor, digamos, su triángulo de potencias, pues, ahí está. O sea, era eso de acá. Y este ángulo de aquí, este ángulo de aquí, este ángulo de aquí es phi. Phi es este ángulo de acá. Phi, ¿cierto? Ese es el ángulo phi. Del, al comienzo, porque ahí está diciendo, ¿no? Porque ahí está diciendo que es phi. Luego,
Profe, no se le escucha. Espera, ya, ahorita se me va, se me ha ido. Ya, tenemos eso es al comienzo, ¿no? Tenemos al comienzo. Entonces, tiene su ángulo phi, que es conocido, ¿no? El ángulo phi es conocido, y es esto de acá, ¿no? Y es esto de acá, es el ángulo phi. Escucha que este color de dónde ha salido, que no sirve. Ya. Luego nos dice que lleguemos hasta un teta, que lleguemos hasta un teta. Entonces, vamos a llegar hasta un ángulo teta que nos dicen que lleguemos hasta ese valor para calcular, para realizar la corrección del factor de potencia. Entonces, vamos a llegar vamos a llegar a este ángulo, vamos a llegar a este ángulo teta, ¿cierto? El comienzo es el azul, es solamente el motor. El rojo, vamos a poner, bueno, vamos a ponerle el triángulo rojo, aquí, el triángulo rojo está aquí, ¿no es cierto? Y vamos a llegar a esto de acá. Entonces, lo que teníamos al comienzo, el azul, que es todo esto de acá, ¿no es cierto? Lo que teníamos al comienzo, el azul, que es todo esto que está aquí, menos este triángulo rojo que tenemos aquí. Esto de acá va a ser, o sea, como al comienzo teníamos un triángulo, un triángulo de potencias para una carga inductiva, ¿no es cierto? Y eso iba hacia arriba, ¿no es cierto? Iba hacia arriba. Entonces, el Q sub C, siempre hemos dicho, ¿no?, que la inductancia y la capacitancia trabajan en sentidos opuestos. Entonces, si la inductancia iba hacia arriba, entonces el Q sub C tiene que venir hacia abajo. Entonces, el Q sub C, el Q sub C sería esto de acá, ¿no? Vamos a ponerlo acá. El Q sub C sería eso. ¿No? Q sub C, que sería al azul menos el rojo. Al azul menos el rojo. Entonces, de todo esto que tenemos, ¿no es cierto? De todo esto de acá que tenemos, entonces, ¿podemos hallar el Q sub C? Sí, podemos hallarlo como una diferencia, porque podemos hallar el Q azul y podemos hallar el Q rojo. Entonces, tenemos acá, dice, ¿no? Omega M es la potencia activa del motor. ¿De dónde lo calculamos? Lo calculamos de las características que nos dan. Nos han dicho que el motor tiene su número de HP, que nos han dicho, ¿no? Que tiene su número de HP, ¿está? Nos han dicho que tiene su número de HP, que su phi es el ángulo de impedancia del motor, θ es el ángulo al cual queremos llegar, Q sub C es lo que debemos de calcular para poder hallar, digamos, el valor de C, para poder hallar el valor de C. Entonces, tenemos acá lo siguiente, ¿no es cierto? Esta potencia activa del motor, ¿la podemos calcular? Sí, la podemos calcular. Ya sabemos cómo transformarlo desde el número de HP hasta, digamos, transformarlo en una potencia activa del motor. Entonces, este es Q sub C. Entonces, no es OC, no, está mal ahí. Ese es Q sub C. Entonces, es igual, ya, o sea, ustedes pueden hacer sus referencias, ¿no? Hallar su Q1, hallar su Q2 y luego hallar su Q sub C. ¿Lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer. Luego, al final de hacerlo, digamos, hacer todas esas operaciones van a llegar a esto que está aquí, ¿no es cierto? Que Q sub C es igual a omega M por la tangente de phi, que es la tangente del ángulo, que era al comienzo, ¿no? Y luego me dice que yo vaya hasta θ. Entonces, Q inicial, Q antiguo menos Q nuevo. Q antiguo menos Q nuevo. Y entonces tenemos que Q sub C ya lo tenemos calculado. Entonces, ¿se acuerdan que trabajábamos con esta fórmula? Les decíamos que el Q, o sea, en este caso, pues, o sea, el Q reactivo era B cuadrado sobre X, que decíamos, ¿no? Y puede ser C o puede ser XL, pues también era, digamos, Y cuadrado por XC. Entonces, en este caso, nos interesa trabajar de esta forma de B cuadrado sobre XC, ¿por qué? Porque B
B, B es la tensión acá en el condensador. B es la tensión en el motor. Y entonces, ya, entonces, ¿qué me interesa? Me interesa, ¿qué conozco B, allá. Entonces digo, Q sub C es B cuadrado sobre XC. XC es 1 sobre omega C, y por lo tanto tendríamos B cuadrado omega C, ¿no? Y C es igual entonces a Q sub C sobre B cuadrado omega, sobre B cuadrado omega, ¿no es cierto? Entonces, Q sub C conocido, repito, y está. Q sub C conocido, B conocido y W conocido. 2π, 60 Hz. Entonces tenemos el valor de C. Y esto es lo que nosotros nos vamos a pedir. ¿Cuál es el valor de C de tal manera de que el factor de potencia que sea igual a, de repente, θ es 28 grados, de tal manera de que, bueno, no te van a decir 28 grados, de tal manera de que el cosine sea 0,25, entonces el valor de C para la condición que me están planteando, en el cual el cosine es 0,25, es este de acá, o sea, esta es la fórmula para no olvidar. ¿Está bien? No sé si eso les queda claro, jóvenes. Entonces, bueno, acá se habla diciendo, normalmente ese tipo de condensadores se especifican por la tensión de trabajo. Normalmente la tensión de trabajo es, en este caso, pues, o sea, siempre va a ir conectada en paralelo, ¿no? Entonces, siempre va a ir conectada en paralelo esa tensión de trabajo y los KVAR, ¿no? Por ejemplo, el caso de laboratorio, son condensadores electrolíticos que trabajan, que tienen una tensión de 220 voltios, ya son, hay que tener, digamos, hay que ser muy cautelosos a trabajar con los condensadores. Ustedes saben que absorbe energía, ¿no? Se carga el condensador y podemos hacer una mala maniobra, tocarlo, qué sé yo, y nos podría sufrir algún factor de corriente. Ya con 220 voltios de trabajo ya es una cosa un poco seria, ¿no? Por eso es que nosotros, para la revisión del laboratorio, vamos a pedir una serie de requerimientos digamos que son los equipos de protección personal en lo relacionado a la parte eléctrica y en la parte, digamos, de sanidad para poder trabajar en el laboratorio en las condiciones adecuadas. Como digamos, no, en el laboratorio habrán ido ustedes, no sé, yo no he ido, hablo de por palabras de terceras personas que me han dicho que los laboratorios no tienen, digamos, plano de la seguridad, no tienen, digamos, los alumnos tienen que son con zapatos eléctricos, con guantes, con cascos, etcétera, ¿no? O sea, esas cosas que lo dicen que se deben de hacer, ¿no? Sino que simplemente nosotros trabajamos de manera informal, eso no anda bien, ¿no? Y creo que es un momento de que puede ser esta la oportunidad para trabajar de manera formal. Ustedes en el laboratorio deberían trabajar con eso, ¿no? Ya veo que por ahí hay una profesora que también, bueno, pues no sé, pues, o sea, para todos va a ser un poco difícil, pero por lo menos son un pequeño grupo que ahorita está empezando, que son cursos superiores, no sé cómo les vaya, están haciendo ahí las gestiones, van a asignar desde el punto de vista de las técnicas, están tramitando, ver la posibilidad de adquirir, no sé si las zapatillas, por lo menos los guantes, bueno, los cascos cuestan caro, y bueno, ahorita por la pandemia tienen que ser personales, tú no puedes prestar a tu amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, son personales, ¿no? Y de, la, de los para observar la salud, está pidiendo ahí que se haga la prueba molecular, todos los alumnos del laboratorio, los técnicos, el profesor, el agua, están pidiendo el alcohol, y eso me parece bien, ¿no? Son cosas que deberíamos estudiar porque tenemos que protegernos, o sea, digamos, y prever, ¿no?
cualquier circunstancia que podría pasar. O sea, tengo entendido, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud están dando, creo que ayuda, están ayudando para que, bueno, para poder resolver en parte sus problemas, no probablemente su totalidad, pero por lo menos en parte, de repente para un grupo, dos grupos, paulatinamente, pues ya, ojalá esperemos que este tema de la pandemia se resuelva, pero estamos en la parte de lo real, para nosotros que somos pragmáticos, es que estamos en pandemia, y por lo tanto tenemos que seguirnos protegiendo, tenemos que proteger a los profesores, tenemos que proteger a sus alumnos, los alumnos a su profesor, y todos tenemos que proteger. Entonces, un tema que estábamos viendo en la reunión de ayer, entonces todos coincidimos de laboratorio, no sé cómo será en otra sección, pero por lo menos en las secciones mías de Energía Rocha y vamos a hacer virtual, ¿no? Porque el ingeniero había ido y informó de que no había absolutamente nada sobre los temas de seguridad de salud. Por lo tanto, hemos decidido con los alumnos hacer los laboratorios no presenciales, ¿no? Mejoren las condiciones y bueno, pues si la facultad nos estará haciendo los trámites necesarios para mejorar el ambiente, para proveer los implementos para poder mejorar las cosas, ¿no? Eso es la realidad que hemos conversado el día de ayer con los profesores de servicios, ¿no? Y aparte de que, digamos, hay problemas de que con el mismo curso se tiene que evaluar prácticas y laboratorios y no hay equipos para hacer las experiencias. Pueden hacer una o dos experiencias bien, pero después hay superposición de experiencias y no hay equipos como para que puedan trabajar dos grupos o tres grupos, hay solamente para que trabajen en un grupo. Entonces, y se debieran de hacer de acuerdo al sistema de calificación, se debieran hacer pues 5 experiencias mínimas y no hay para hacer las experiencias. No hay los equipos para hacer eso, ¿no? No es como el caso de circuitos 1, donde allí sí hay módulos, hay 6 módulos para 6 grupos, todos iguales, entonces todos pueden hacer las experiencias, entonces simplemente hacen experiencias. En circuitos 2 no hay un solo módulo por grupo, y eso complica las cosas, ¿no? Porque no podíamos hacer, por ejemplo, 4 experiencias, o sea, de manera presencial, ¿no? Entonces, un tema también bastante complicado pero estamos en un proceso de evaluación, poco a poco iremos viendo las cosas, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Anthony Alberto Ávalo, ¿está bien? ¿Está aquí? ¿Alguna pregunta? Andrés Todo Quiroz. claro, profesor. Andrés Quiroz. Sí, profesor, solo que algunas partes no se le escuchaba muy bien, se le escuchaba un poco entrecortado, pero con las imágenes me estaba guiando. Ya, pero las imágenes sí, de pronto te van bien, ¿no? Solo es el audio. El problema es el audio, ¿no? No sé, vamos a resolver. Estoy, como les digo, tratando de hablar fuerte y despacio, ¿no? Estoy despacio como para que me puedan escuchar. Vamos a ver qué pasa realmente con el audio. De repente ya es la máquina, ¿no? El delegado está Sí, profesora. González Morales, ¿no? Sí, ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, González? todo claro también, profesora. Solo me cuestionaba, no hemos tenido ejemplos. Sé de que he explicado bien, ¿no? Todas las partes teóricas, pero no ha habido una parte práctica exactamente, ¿no? Algunos ejemplos donde aplicar. Ahorita vamos a ver lo que correspondería a la parte, digamos, de lo que debiera de ser la primera práctica de calificada, que ya ustedes los he hecho. Ya les he dejado la tarea, ¿no? Ya les he dejado
Vamos a ver. Profesora, Sí, sobre la tarea, yo creo que, no sé si nos podría dar un poco más de tiempo porque con la clase de hoy creo que hemos entendido algunos temas que no teníamos muy claros aún. ¿para cuándo les puedo dar? Ahora el delegado me tiene que hacer acordar porque yo me olvido, pues, porque tengo otra sección, problemas. Este, Claro, la tarea fue, el tiempo lo dejó hasta medianoche, ¿no? El día de ayer, pero es cierto lo que dice el compañero, ¿no? Es verdad, varios conceptos de que hoy se han aclarado ayudarían, profesora, para la solución de los ejercicios. Se podría mejorar, ¿no? claro, claro, sí, sí. Bueno, yo como les digo, también yo encontré ayer diapositivas en las cuales les decía a ustedes, ahí tomen les indicaba, digo, tomen ustedes los datos que consideren más adecuados para definir digamos, su artefacto eléctrico, etcétera, ¿no? Entonces, hoy estamos martes, o sea, ¿para cuándo lo podría? Pues, o sea, hasta el jueves en la noche lo pongo, pues. ¿Está bien? ¿Hasta cuándo, profe? Disculpe. Jueves en la noche, Hasta medianoche de hoy. jueves, Ah, ya, jueves. Está bien, sí, profe. ya. Entonces, pero me tienen que hacer acordar, o sea, tienen que Sí, hacer Ya. acordar. profesora, volveríamos a resolver los ejercicios que encomendó, ¿no? ¿Esa sería una nueva nota o tal vez si lo que mejoremos se consideran puntos adicionales a lo que ya trabajamos? ¿Cuál es la idea? Un ratito, jueves, un ratito, un ratito. Ya, entonces, el, el tema sería que crearía una versión, vamos a llamarle versión uno de la práctica uno. Entonces voy a crear una nueva, ¿cómo se llama? Una nueva tarea, una nueva recepción. Una nueva tarea en la cual digo, ¿no? Tarea de práctica uno versión uno. Entonces ya ahí ustedes lo suben y lo otro ya el momento que ya yo empiezo a corregir ya lo desecho, pues, lo borro, ¿no? Para que me pueda cargar con tantas cosas, ¿no? De otro lado, por favor, a ver si los delegados ayuden a resolver el problema para la, para grabar, porque yo ya no tengo espacio para grabar y hay que grabar. Estoy grabando, profesora. Estoy Ah, grabando yo. ya, perfecto, perfecto, gracias. Ya, entonces ya lo paso, compañeros, de pronto también lo pasas a mí. Es más fácil que me lo pases a que yo tenerlo porque la computadora está contracargada y ya no hay espacio como para poder este, borrando el Zoom, pues, ¿no? Porque son varios, ya algunos ya los he también borrado, porque ya ha pasado un tiempo, pues ya de pronto ya no es que no tengan valor, sino que ya no puedo seguirlos almacenando, no puedo seguir. Bien, entonces yo lo voy a poner para jueves en la noche y por favor que llegado me haga acordar, ¿no? Sí, profesora. Entonces el envío que ya se ha hecho va a quedar Va a desechado quedar así, y sí. Yo voy a poner va a una que- versión uno al trabajo, ¿ya? Voy a poner ya. práctica uno, no sé cómo le he puesto el título, versión uno. Acá lo he puesto trabajo para la práctica o trabajo uno, ¿no? Entonces va a quedar desechado, va a crear una nueva tarea y ahí enviamos nuestra versión final, la que va a ser revisada, ¿no? Ahí como dice, trabajo uno, práctica uno, ¿no? Trabajo 1 E420O, ese es el nombre, ¿no? Es el nombre, Y ese es ya. el nombre con el que está la tarea en la semana 3, profesor. Ya. Eso en esa misma semana Ya, voy a ampliar la fecha y le voy a poner versión uno. Entonces, yo voy a calificar la versión uno, ¿ya? ya. La versión 1 va a ser entonces la nueva tarea para La nueva ahí tarea, enviar, ¿no? para que Ya, no perfecto. incorporen, para que no pongan en esa misma porque se va a confundir. Entonces voy Ya, a crear una nueva tarea con una nueva versión. Y ahí ya. cargan ustedes su trabajo. ¿Ya? Listo, Listo. perfecto. Bien, profesor. A ver.
ratito, por favor, ya, un minuto. Bien, ¿me están escuchando? Sí, profesora. ¿Cuál fue? Andrés Quiroz. No tiene audio. No, sino que estaba en la biblioteca, por eso le mandé por mensaje. Sí, es que antes mostró un primer PDF ¿Cuál y era? ¿Cuál era? No lo sé. ¿El de los, el del COSFI? sí, me mostró un PDF antes de que abriera el con la que siempre desarrollamos en clase. A ver si eso lo podría. Ah, bien. Había uno había uno de factor de potencia y había otro de corrección del factor de potencia. Sí, ¿Cuál era? sí. El primero que Y el mostró, COSFI, donde estaban los, donde el estaban, factor, donde estaban los el de artefactos. factor de potencia. Sí. Ya, eso ya. Ya. Bien. A ver. Bien. Tenemos aquí, digamos, estos son ya problemas tipo práctica calificada, ¿no? Entonces, tenemos acá el circuito se muestra un motor, tenemos acá se muestra el motor, tenemos acá un motor, ¿no? Usted está dando las características de placa, desde medio HP, igual 0,8, esto significa que está en atraso. Cuando se ponen esas flechas abajo, significa que está en atraso. Y si está en atraso, significa que se trata de una carga inductiva. Bien, escuchen bien. La forma de especificar el COSFI va a ser de esta manera. En atraso, a veces les pueden poner negativo. Entonces, ¿qué significa? Que la carga es inductiva. Cuando se habla de un COSFI en atraso, la carga es inductiva. Nos están indicando la tensión del motor. O sea, la tensión del motor, pues, digamos, va a trabajar.
este motor. Su eficiencia 100%, como es un motor muy pequeño y trabaja también a plena carga, ¿no es cierto? Entonces, no hay ningún problema con eso. Es bastante pequeño. La carga resistiva, esta es la carga resistiva, ¿no? Pues una plancha, pues un horno, un horno de resistencias, ¿no es cierto? La carga resistiva consume 190,4 vatios, ¿no es cierto? El generador, el generador SOG, trabaja a una tensión de 220 voltios, ¿no es cierto? Tiene un costo total de 0,707 en atraso. Eso también que significa que el generador también es una carga inductiva. Tanto el motor como el generador, ambos, digamos, son inductivos. Entonces, ¿qué significa esto? Que el costo total sea de 0,707. Significa que la tensión del generador con la corriente total, con la corriente I, en este caso en serie, van a formar un ángulo de cosfito 0,707, creo que es 45 grados. Van a formar un ángulo de 45 grados. Y el motor, digamos, o sea, va a formar un ángulo con la corriente de, no sé, 0,8 cosfito pues 36 grados. Entonces, se pide Z para las condiciones planteadas. Entonces, nos están pidiendo acá Z para estas condiciones planteadas, ¿no? Motor con sus datos. La carga también con sus datos, ¿no? Sus datos. Bueno, trabajamos hasta donde podamos utilizar los datos y la Z, ¿no? Entonces, tenemos acá la solución, ¿no? La solución. Entonces, partimos de lo siguiente. O sea, esto les habíamos indicado que ¿cómo se dice? Una recomendación que era casi general, ¿no? Que un circuito en serie, normalmente, o sea, que no es definitivamente sí o sí, puede tener un error. En este caso, en un circuito serie, porque lo están viendo, pues, ¿no? Es un circuito serie, ¿no? Es un circuito serie. Tomamos como referencia la corriente. Aquí está la corriente. La hemos tomado como referencia. Hemos tomado como referencia la corriente. Y es este acá, ¿no? Marco un 2, ya. Como referencia la corriente. Luego tenemos que, una vez que nos hayamos definido, digamos, quién va a ser la referencia, tenemos que plantear qué ecuación vamos a utilizar para resolver el circuito. Como en este caso, se trata de un circuito serie, vamos a aplicar la segunda ley de Pareto. El generador va a ser igual a B del motor, ¿cierto? Más B en la carga, más B en Z. Aquí lo estamos representando, aquí lo estamos viendo. El generador es igual a B en el motor, más B en la carga, más B en Z. Esto es lo que nosotros tenemos. Eso es lo que tenemos que identificar. Y bueno, para simplificar, decimos que el generador es igual a B del motor, la carga del motor, decimos no es como es resistiva, decimos es igual a más B en R, más B en Z. Más B en Z, ¿no es cierto? Bien. Entonces, tenemos acá que la incógnita, el problema, es hallar Z. Y para hallar Z necesitamos B en Z, porque la corriente de algún modo lo vamos a calcular. La corriente de algún modo lo vamos a calcular y lo vamos a calcular a partir de los datos que nos están dando para el motor, ¿verdad? A partir de los datos que nos están dando para el motor, porque puedo calcular yo, o sea, la potencia activa, ¿no es cierto? Y también sabemos que la potencia activa es igual a Vm y M cos phi del motor, todas estas expresiones están relacionadas con el motor. ¿Se acuerdan que decíamos que vamos a transformar la potencia mecánica a potencia eléctrica?
Entonces, para el motorcito, la corriente del motor es la corriente que pasa por la carga, es la corriente que sale del generador. Entonces, la misma corriente que va a atravesar todos los circuitos. Entonces, ya planteé mi ecuación para Z, ¿cierto? Ya planteé mi ecuación para Z. Pues lo que voy a necesitar B en Z, porque I de alguna manera ya lo voy a calcular. I de alguna manera ya lo voy a calcular. Entonces, decimos, W del motor, que viene a ser la potencia activa, es igual al número de HP por 746 por porcentaje de plena carga y por revisión. Todos estos datos nos están dando por el motor, sí. Todos estos datos nos están dando por el motor, sí. Entonces, como dice, está trabajando a su plena carga, que nos están indicando que trabaja a su plena carga, esto significa que está trabajando al 100% de su plena carga, o sea que cada segundo. Y de otro lado, sabemos que, por definición, ya de nuestro triángulo de potencias, que la potencia activa, en algunos casos que está apareciendo como P, es igual a Bm, es todo en C en el motor, B en el motor, por I en el motor, cos I del motor. Entonces, vamos a esta ecuación que está aquí y esta ecuación que está aquí, la vamos a agrupar para poder hallar la corriente en el motor, ¿no es cierto? Y creo que es fácil definir que la corriente en el motor va a ser número de HP por 746 por porcentaje de plena carga sobre eficiencia, y luego como necesito ir en el motor, le pongo, digamos, ¿no? Y estos son iguales, entonces sobre B sobre B y cos. ¿No? Entonces estas dos ecuaciones en el motor, reemplazando los valores que tenemos aquí, reemplazando los valores, porque todos son datos, entonces, como todos son datos, entonces vamos a tener que la corriente en el motor sale este valor que está. La corriente en el motor sale el valor que está ahí, que es una cuestión simplemente de operación, que es un problema simplemente de operación, ¿cierto? Entonces, tenemos I en el motor, 4, 2, 3, 8 amperios. Bueno, ya con eso ya hemos resuelto una parte importante. Entonces, decimos acá lo siguiente. Puede subir con el acá. Tenemos, por ejemplo, este I es la referencia. Vamos a graficar B en el motor. Entonces, en el motor, como es una corriente activa, la corriente atrasa la tensión. El ángulo que nos están diciendo aquí, el cos phi igual a 0,8, representa un ángulo de 36,89. Entonces, B en el motor, ¿no es cierto? Más PR. B significa esta tensión en la resistencia que está en fase con la corriente, ¿no es cierto? Está en fase con la corriente. Más B sub Z, va a ser igual a B del generador. B en el motor más B en R más B en Z va a ser igual a B en el generador. B en el generador tiene un cos total 0,707. Eso significa de que el ángulo entre, este es B del generador, entre B del generador y la corriente I va a ser 45 grados, está representado aquí. Entre la B del motor y la corriente, esto va a ser 36,89 grados. ¿Ya? Entonces,
El problema está en hallar, digamos, esta griseta que está aquí, ¿no? Que tiene una componente real, que tiene una componente, digamos, imaginal, tiene una componente en el eje X, ¿no? Que vamos a llamar X o BZ en X y BZ en Y, ¿no? Tenemos, en todo caso, toda esta parte que está aquí, ¿no? Hasta aquí, es conocida, que corresponde a BG coseno de 45, que es todo esto de acá. Vamos a conocer esta partecita que está aquí, ¿no? Vamos a conocer, vamos a conocer, vamos a conocer esta parte que está aquí, vamos a conocer esta parte que está aquí, conocemos el todo y hallamos esta diferencia que está aquí. Del mismo modo, tenemos aquí, o sea, este viene a ser el BG, ¿no? El BG seno de 45, es todo esto de acá. Conocemos esto de aquí, conocemos esto de aquí, y digamos que es el BM por el seno de 36,87, que es esto de aquí, que es esto de aquí, y entonces la diferencia del total, que es, digamos, BG seno de 45 menos B del motor por el seno de 36,89 será igual a la componente en el eje Y de Z. Eso sería toda la gráfica y lo que nos corresponde a nosotros hacemos cálculo. Tenemos entonces la corriente y calculada y necesitamos hallar la tensión en R. Necesitamos conocer la tensión en R para ya simplemente, digamos, o sea, ya hallar por experiencia tal como nos hemos explicado. La potencia consumida por la carga es 190,4. Entonces, como conozco el valor de I, que está calculado aquí, que es el valor de acá, entonces omega R es igual a R al cuadrado. Entonces, hay el valor de R. Entonces, R vale 10,6. Entonces, BR es igual a R por I. 10,6 por 4,68 igual a 44. Entonces, tenemos aquí, o sea, esta parte de acá, o sea, el X de acá, lo estamos calculando, y luego lo vamos a hallar de la diferencia, estamos calculando BM coseno de 36, que viene a ser hasta acá, más, digamos, BR, que es esta parte de acá, y bueno, como conocemos todo esta X total, esta X menos esta suma de acá, que hemos calculado, va a ser igual al valor de la componente de Z. Entonces, acá lo siguiente. B en el generador, en el eje X, es igual a 2. O sea, todo esto de acá hasta aquí. Es 220 coseno de 45. Como BG es igual a 220, aquí seno de 45. Seno de 45 igual 155. Entonces tenemos que BZX es igual a 155, 56 menos 138,87, ¿no? El valor que se calculó por acá. $132,87. B sub I es igual a 155,56 menos 66. O sea, este valor que tenemos acá, ¿no? De B en seno de 189, de 1866, y para el otro caso, ya digamos, o sea, estamos saliendo 155 menos la suma de esto aquí, BM coseno de 36 más BR, que sale 132. Entonces, el B en Z en la componente X, es esta diferencia que está aquí. El B en Z en la componente Y, es esta diferencia que está aquí. Entonces, tendríamos que B en Z es igual, bueno, lo que está acá, pues, ¿no? R más J, 89,59. Finalmente, B en Z
igual a 92 ángulo de 75,7. Como se ve Z es también, bueno, el BZ no es negativo ni nada, simplemente tiene un valor positivo. Finalmente, como nos están pidiendo para que Z, decimos que Z es igual a B en Z sobre I. B Z sobre I. Tenemos B en Z, aquí está, ¿no? Y aquí está. Y entonces el valor de Z es igual a 21. Z para atrás, condición. Entonces, el Z, en las condiciones planteadas, es este valor que está. Entonces, esto es un diagrama fasorial completo de tensión, en el cual, cuando ya hemos hecho una gráfica, cuando ya hemos hecho un diagrama, esto se transforma en un problema geométrico, trigonométrico, planteado el diagrama, entonces resuelven con la parte. Una vez ya resuelto todo el sistema, una vez ya resuelto todos los parámetros que nos están pidiendo, volvemos a su damos las respuestas tal y cual nos están pidiendo. Damos las respuestas tal y cual nos están pidiendo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Profesora, ¿puedo consultar algo acerca del trabajo de que nos dejó? ¿Cuál? En la pregunta 1 veo de que hay un dato, ¿no? Del factor de potencia, ¿no? Y dice del circuito nada más. Entonces, corresponde al circuito, ¿no? O debería asignarlo al motor, a la carga. No, ¿qué dice el problema? A ver, se lo leo un segundito. O si puedes, te comparto pantalla, no lo sé. No, está bien, según, es breve solamente, ¿no? En el circuito que se muestra se consume una potencia de 190 kilowatts con un coseno de phi, ¿no? Un factor de potencia de 0,78, una flechita hacia abajo, o sea, en retraso, ¿no? Ya, Eso es todo, nada más. ya. Entonces, ¿a qué se refiere ese factor de potencia? Es del circuito. Claro, es el total, es Comprendo. el circuito. Es del circuito, es como si fuese aquí la potencia, o sea, el cosfi es como si fuese o sea, del circuito, o sea, entre la corriente y el generador, ¿no? Sería, sería el diagrama vectorial de tensión y corriente, si el cosfi sería 45 grados de todo el circuito. Estamos viendo que BM más BR más BZ es igual a BG. Entonces, y la corriente del sistema. El BG es la tensión que alimenta el sistema. Entonces, el ángulo es 45 grados. Entonces, sería el sistema. Porque no te está especificando que es para un motor o para una carga determinada, ¿no? Te está diciendo Ya que veo, siempre se va a especificar cuando sea de alguno de ellos, ¿no? claro, por ejemplo, aquí Bien. para el motor te están dando sus características, ¿no? Por ejemplo, para el motor te dan todas sus características, ¿no? Aquí te dan. Para la carga también, ¿no? Te dicen, bueno, aquí indirectamente te están diciendo, para la carga indirectamente te están diciendo que su cosfi es igual, digamos, a 1, porque es una carga excesiva, ¿no? Y para el caso del generador te están diciendo que su cosfi o sea, el su phi es 45 grados, o sea, su ángulo entre tensión y corriente, por eso decíamos acá, ángulo entre tensión y corriente 36,39. Ángulo de tensión y corriente, C. Ángulo, digamos, de tensión y corriente, acá, bueno, sale 75, porque ya lo hemos calculado. Ángulo de tensión del generador de corriente, 45. Entonces, siempre te van a ir dando por cada elemento, ¿no? Y cuando te dicen del sistema, entonces es del generador y la corriente total. Entonces, es del generador y la corriente, digamos, del sistema, ¿no? Entre la tensión del generador y la corriente del sistema. Eso sería el total, ¿no?
si no te especifica por partes, ¿no? Sí, ¿Está bien? profesora, gracias. Sí, Sí. gracias. Bien, ¿no hay alguna pregunta nada más? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profesora, bueno, es una consulta. Sí. ¿Subirá el PDF del problema que está haciendo ahorita? ¿O que hizo ahorita? Ahorita tengo que salir. En la noche lo voy a subir, ¿ya? Ya, Porque hasta el profesora. jueves Muchas lo estoy gracias. dando para el trabajo, pues hasta el jueves lo estoy dando para el trabajo, ¿ya? Sí, ya, profesora, gracias. Por favor, hasta el jueves lo estoy dando en la noche para el trabajo, entonces en la noche ya lo subo, ¿sí? Listo, ¿alguna Está bien, pregunta más? profe, gracias. Ahora sí se escuchó mejor, creo, ¿no? Me he cambiado de lugar. Sí, profesora, sí se escucha mucho mejor. Sí, me he cambiado de lugar. Eso parece que es el lugar donde estaba. Bueno, entonces mañana nos estamos viendo, pues, ¿ya? ¿Está bien? Sí, profesora, muy amable. Mañana, un Gracias. abrazo para todos. Buenas tardes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesora. Chao.